Buenas tardes, queridos amigos. Hoy quería hablarle sobre un acontecimiento importante que se va a dar el día 22 de septiembre, que es nada más ni nada menos que el equinoccio de primavera para el hemisferio sur y de otoño para el hemisferio norte, opuesto y complementario. Y este video se lo titulé Yo a partir de ti. Yo siempre digo que ningún signo es sino por el opuesto y complementario. Coincidentemente que ningún ser es sino por el otro. Ninguna persona, ningún individuo es sino es a partir del otro. Y eso de a partir del otro tiene que ver justamente con una energía aérea, mental, que representa en este caso un ingenio creado por el hombre que es la balanza, vale decir Libra. Acuérdense que los signos de aire que se vinculan con el plano mental se distingue de los anteriores porque no tienen, digamos, imágenes o no tienen símbolos que están representados por animales de sangre fría o representados por imágenes oníricas, como puede ser el centauro, el sagitario, la cola de pez de Capricornio con la parte superior que es una cabra, los peces, el cangrejo, el toro, bueno, el león, etcétera, etcétera. Vale decir que los signos de aire nos conectan de alguna manera con la diferenciación, nos hacen conectar simbólicamente con la diferenciación de qué es lo instintivo, lo primario y lo inconsciente, que tiene su lado positivo y su lado negativo, como todas las cosas. Quizás ya sabrán ustedes que la entrada del inconsciente más profundo colectivo en Acuario, que se va a dar en el mes de noviembre, se dan también en el futuro con aspectos armónicos de aire con Urano en Géminis, con Neptuno en Aries, que son signos positivos, signos aéreos y de fuego, y que nos invitan a salir, digamos, de lo instintivo, a salir de lo primario, a quizás conectarnos con algo que nos diferencia de alguna manera de las pulsiones inconscientes y arcaicas y subjetivas, y nos conectan con lo más alto, con el pensamiento vinculado a ideas cósmicas, energéticas, a ideas galácticas y al contacto, digamos, con el aire, con la telepatía, con las conexiones extraterrestres, ¿no es cierto? Los hermanos del cielo también se van a empezar a visualizar ya a partir del año que viene, producto de que el pensamiento, producto de que todo lo que representa el contacto mental, estamos ya preparados para poder visualizar y conectarnos con esa dimensión que va más allá de la tercera. Por lo tanto, esta entrada del Sol en Libra me llama mucho la atención porque representa justamente el punto medio del ser humano, vale decir el otro, el espejo. Pero me quisiera remontar un poco a la mitología griega, que los mitos griegos están íntimamente relacionados con nuestra historia, con lo que está grabado míticamente, oníricamente en el inconsciente colectivo. Y en el mito, fíjense ustedes que París, que era un joven muy atractivo, era una especie de dios, digamos así, fue hijo de Príamo. Príamo era el padre de París, rey de Troya, por otro lado. De pequeño, París fue abandonado y lo adopta un pastor, digamos, griego, en el cual crece a través de ese pastor, enseñándole las actividades más simples. Y todos los héroes, ustedes fíjense en que fueron de alguna manera abandonados, no tuvieron raíz, no tuvieron padres. Así como el mito también de Superman, que fue enviado por los padres a la tierra, así como Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo y que de alguna manera fue adoptado por José como padre putativo, como María, que fue de alguna manera concebida sin contacto físico, simboliza de alguna manera que todos los héroes están vinculados están cortando de alguna manera
todo lo que es la memoria genética, la filogénesis, para quedar limpio de raíces y quedar conectado con el cielo. Superman también es el superhombre, así como Jesús, como Hércules. Todos los superhéroes están íntimamente relacionados con ese abandono primario, ese abandono en el cual ya no estaban atrapados o anclados de alguna manera para poder hacer todo un trabajo de desanclaje que tenemos que hacer los mortales cuando venimos a la Tierra, que es de alguna forma desengancharse, cortar los cordones umbilicales psíquicos que nos atan a historias personales y ancestrales que en alguna manera no nos dejan conectar con el Superman, con el superhombre, con el Jesús elevado hacia el cielo, ¿no? Fíjense en que el Superman volaba, Jesús cuando fue resucitado subió al cielo. En algún punto son simbologías en el cual el ser humano desata las raíces, corta las raíces ancestrales, cancerianas, regresivas, y se eleva hacia las alturas, se eleva hacia el cielo, puede volar. Son superhombres que de alguna forma, que cada uno de nosotros tenemos ese Superman dentro nuestro, el Cristo dentro nuestro, que obviamente la función dentro de lo que es el estudio astrológico, dentro de lo que es una psicoterapia, dentro de lo que son millones de técnicas, es justamente poder cortar los mecanismos ancestrales, poder cortar lo que traemos de otras encarnaciones genéticamente para no seguir repitiendo las mismas pulsiones de miedo e inseguridad. Por eso los héroes no tienen familia, lo han abandonado. Superman lo abandonó el padre de una determinada constelación, lo trajo a la Tierra. Jesús fue concebido sin concepción humana, adoptado por Jesús, y así sucesivamente. Y París, en la mitología, también fue abandonado por su padre Príamo, en el cual se convierte de alguna manera en un superhombre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que París, que representa la energía de Libra, representa a un joven atractivo, ¿no? O sea, Libra, fíjense que tiene que ver con la energía de Venus, tiene que ver con la armonía, la búsqueda de la perfección de alguna manera. Todos los signos de aire buscan de alguna manera el sentido de la perfección, por eso son humanos, o a veces se van del humano para ir a lo divino, y lo humano tiene imperfección, que tienen que de alguna manera comprender los signos de aire, que hay siempre pulsiones imperfectas que nos conectan con el sentido de la mortalidad, o sea, del sentimiento mortal y no de perfección extrema, que es la parte oscura de los signos que están ligados con la mente, con el aire. Por eso París, siendo un joven atractivo de alguna manera, Zeus, dios del Júpiter, dios del cielo, cuando fue puesto en el cielo, él mismo se puso en el cielo porque fue el único hijo que no fue tragado por su propio padre, el tiempo, Saturno, cuando vomitó a sus hermanos que ya eran adultos, saliendo de las fauces y del estómago del padre Saturno. Hubo una guerra, saben ustedes, de 10 años, que fueron las guerras olímpicas, en el cual los olímpicos, que representaban los hermanos de Zeus, combatieron y vencieron a los titanes, que eran los padres y los tíos de los hermanos de Zeus. Y quedó Zeus, en el cielo como un dios, como un rayo que proyecta, justicia. Resulta que Zeus, al ver a París, un ser tan armónico y bello, le entregó 3 diosas hermosas, en el cual una de ellas era Hera, justamente era la esposa, muy bonita, otra fue Atenea y otra fue Afrodita, y le dijo, bueno, Zeus, yo te entrego una manzana de oro, ¿sí?, a París, y elegí cuál de estas 3 mujeres o diosas te gusta más. Y París, como representaría un joven bello y estético, pero también ligado con la energía de Libra, como Libra de alguna manera no puede ir a los extremos porque es un proceso de guerra, sino es quedar bien con todo el mundo, por eso es el signo de la diplomacia, hace que esa manzana de oro la parta en 3 mitades, y una mitad se la da a Atenea,
que le aseguraba el éxito militar, otra mitad se la da a Afrodita, que era el amor perfecto, y otra se la da a Hera, que era la riqueza. Pero resulta, bueno, que esas tres porciones de la manzana no era lo que realmente pretendía el rey del cielo, Júpiter, y le decía, mirá, vos decidiste por una de ellas, porque evidentemente no podés decidirte por todas y quedar bien por todas y ser tan diplomático, porque no podés, digamos, quedarte en el medio, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, París no le quedó otra alternativa que elegir a una de ellas. Y obviamente elige a Afrodita, o sea, elige el amor perfecto, o sea, el sentido de perfección del aire, de Libra. Por lo tanto, las otras dos diosas quedan desoladas. Como París era algo tan hermoso, tan estético, tan armónico, Helena, casada por Meneleo, que era el rey de Esparta, se enamoró de París, se enamoró de ese joven bello. Por lo tanto, se fugó con París. Y ahí empezó la famosa guerra de Troya. ¿Qué quiere decir esto? Que Libra, de alguna manera, cuando decide, no quiere guerra, no quiere conflicto, pero a la larga las decisiones de Libra traen ese proceso de la guerra de Troya, o sea, traen ese proceso de desequilibrio y del miedo muchas veces a las decisiones. Y ahí quería de alguna manera enfocar el tema de este tránsito del Sol en Libra, que es tomar decisiones. Ese Sol en Libra este año está muy cerca del nodo negativo y de la luna negra, o sea, Lilith, la primera mujer de Adán. ¿Qué quiere decir esto? El nodo negativo, o sea, el lado oscuro de la luna, siempre nos da la posibilidad de eliminar, de purgar cosas que ya no nos sirven. Y este instante maravilloso del Sol en la constelación de Libra con el nodo negativo nos da la posibilidad de eliminar y de comprender que tenemos que tomar decisiones, nos guste o no nos guste, porque la indecisión y el equilibrio constante nos lleva a una pulsión de guerra, una pulsión que está ligada con las problemáticas de relación y de guerras en el mundo, de guerras con nosotros mismos. Por eso está en juego la paz que se vincula con una decisión armónica y no quedarse a tomar de indecisiones y miedo justamente a esa decisión que tenemos que tener en la vida. Por eso quería informarles esto, que me pareció realmente importante con respecto al tema del mito, con esta luna negra que se pulsiona hacia la invisibilidad, o sea, a la herida no reconocida de la invisibilidad justamente de ser, digamos, echados del proceso del paraíso, producto de que Lilith fue echada del paraíso porque había negado de alguna manera su condición materna y se hizo invisible, o sea, se quedó en su cueva, no reconociendo la herida de la aceptación de alguna manera de su maternidad, en este caso esa luna negra que está a 9 grados en ese momento de Libra con el nodo, que es la pulsión, es desechar las heridas de las decisiones que muchas veces tuvimos que tomar y que al no ser determinantes nos trajo compulsiones, nos trajo conflictos de relación. Yo siempre digo que Venus, dentro de Venus, que es, ustedes saben muy bien, dentro de la astrología, es el planeta de la armonía, del amor, de la estética, de la paz. Pero dentro de Venus está Marte, no se olviden esto. Siempre cuando hay una decisión hay un conflicto. Por eso el eje Aries-Libra tiene que ver con el eje de la relación, y las relaciones, cuando no son organizadas y no son determinantes, produce guerras, produce alternativas. Por eso el mundo está en la cuerda floja con respecto al tema de la guerra, de la paz, de la armonía y la desarmonía. Muy importante dar luz a todo esto y comprender que el eje de guerra, el eje vincular, el eje de la guerra, famosa guerra de Troya, es la decisión o las indecisiones que tenemos que tomar en la vida. Por eso esa luna negra que está muy cerca de ese nodo, que es expulsar, es eliminar la indecisión. Eliminar la indecisión.
Y es interesante todo esto porque justamente la balanza, el equilibrio, no solamente es la decisión, y yo te decía que dentro de Venus está Marte, porque Venus fue, el origen mítico de Venus nace de la castración de su padre Urano, y nace a través de la sangre, de la parte testicular de Urano, nace del mar en una concha marina. O sea, ustedes saben que Venus, hay un cuadro que es muy estético, y nace del mar, nace de la concha marina, nace de la sangre, digamos, del padre, que fue un acto de violencia producto de que Saturno, el hijo, lo había castrado por mandato de Gaia, de la madre. Quiere decir, cuando vemos a Venus, siempre tenemos que ver a Marte, porque es una pareja que no se no se separa. Dentro del amor más profundo y del equilibrio vincular, cuando nosotros pasa el tiempo y conocemos realmente quiénes somos y vemos proyectada nuestra propia oscuridad en el ser amado, en la pareja, el vínculo, ahí aparecen justamente las guerras, aparecen, digamos, las pulsiones oscuras que proyectamos. El hombre jamás peleó contra el hombre, peleó contra su propia sombra, y en la pareja, en las relaciones, al principio, digamos, digamos, construyen un amor eterno, se prometen amor eterno, cuando se casan con su propia sombra, y pasa el tiempo y ven su propia oscuridad. Una pareja se casa enamorado, pero se casa con su propia sombra. Lo que pasa es que es inconsciente esa sombra, en el cual una mujer se vincula con un hombre y viceversa, un hombre con una mujer. Pasa el tiempo y claro, el verdadero ser aflora, o sea, nuestra propia sombra aflora y se proyecta en el otro. Entonces aparecen las separaciones, las guerras, las tensiones. La famosa película que es esa película, no me acuerdo el nombre, que es muy interesante verla con respecto a película muy antigua, que se relaciona con Libra, que es una pareja que se mata, se mueren los dos porque se odiaban y mueren los dos violentamente de una araña, ¿no? De una araña de luz que baja, o sea, no me acuerdo de este momento, pero ustedes seguramente lo pueden recordar. Que es una película antigua, pero que es bueno verla, o bueno recordarla en este momento, de este movimiento del Sol, con estos aspectos que tiene el Sol, con el nodo, con la luna negra. Entonces que estamos en un proceso importante en el cual está en juego la paz o la guerra interna y externa. Eso es muy importante llegar a verlo, más que nada cuando el Sol transite por el nodo negativo, que es la expulsión de todo un proceso que se va a dar aproximadamente finales de este mes de septiembre. Y alrededor del 11 de octubre, la oposición Marte-Plutón nos indica la transformación, el giro, el cambio o las discusiones de sombra entre los seres humanos, entre las naciones, entre los ejércitos, etcétera, etcétera. Espero que no, pero son pulsiones de transferencia inconsciente de sombras. Muy bien, este proceso de la famosa guerra de Troya está vinculado con esta situación interna de Venus e interna de Marte, que los dos planetas tienen en realidad son lo mismo. Venus se vincula con el afecto y con la armonía, pero dentro de ello está la guerra, y Marte se vincula con la acción que pulsa un mecanismo de equilibrio hacia el otro y hacia uno mismo. Es interesante este instante, haciendo todo este preámbulo, porque Venus está justamente en el momento, o sea, es el 22 de septiembre del 2024, a la hora Greenwich es las 12:44 y la hora oficial es las 9:44 del día 22 de septiembre para la Argentina. Resulta que ese Venus, que es el que disposita y el que está en juego con toda esta historia mítica que yo les comentaba, va a estar a 29 grados de Libra, en el sector 12
del instante. Sale un ascendente Sagitario, que ya lo voy a hablar por qué, y está en el sector 12, que es el sector en el cual es la culminación, el proceso en el cual uno culmina y se retira para un nuevo ciclo. La casa 12 es donde están todos los signos y donde se mezcla toda la vida en un proceso, digamos, infinito kármico. Venus en 12 es la posibilidad de replantear, de retirarnos hacia nosotros mismos y comprender qué guerra o qué tensión estamos teniendo con nosotros mismos y con el otro. Yo siempre digo que los 29 grados de cada signo es donde se resume todo el signo. Y es interesante esto porque esos 29 grados, que es el que disposita el Sol, Venus, está resumiendo toda la energía de la famosa guerra de Troya, de las decisiones que tuvo que tomar París con Atenea, Afrodita y Hera, pero está en tensión exacta con Plutón en ese momento, indicando que sale todo a la superficie, todo lo que fue hasta ahora en el mundo, en la astrología mundial, esto de buscar el equilibrio para que no haya guerras, tensiones, alternativas políticas, sociales, económicas, de ejército. Bueno, no va a haber otra que tomar una decisión. Es la guerra o la paz. Por eso la cuadratura Plutón-Venus. Todo el contacto que tenga Plutón en una carta nos pulsa a ver lo más oscuro que tenemos de ese planeta que está en ese contacto, en este caso es Venus. Plutón es el planeta que está alojado en lo más oscuro de nuestro inconsciente, es lo más lejano al sistema solar, producto que no llega absolutamente ningún reflejo luminoso de la conciencia que es el Sol. Por lo tanto, saca la conciencia a la luz todo lo que en este caso representa la energía que estamos hablando desde hoy de Venus. Entonces es una fuerte decisión de elegir qué pasa con nuestra vida. Si seguimos viviendo igual, si seguimos teniendo miedo a las decisiones que tenemos que tomar para poder vivir o conectarnos o anclar a una estructura pasada, o a nivel colectivo, decisiones que tienen que ver con la paz o con la guerra. Eso no hay ninguna duda. Yo no sé si es paz o guerra, pero que en el inconsciente colectivo hay un proceso en el cual hay decisiones colectivas, individuales que hay que tomar. Y no queda otra, producto de que el Sol está en ese sector psíquico, que es la casa 12. Y todo Escorpio está dentro de esa energía de casa 12, que nos estimula a un cambio, nos estimula a encontrar lo más oscuro de nuestra vida y hacer un proceso evidentemente de iniciación. Muy bien. Decía que el planeta Venus, que es lo femenino, está más fuerte que Marte, que es lo masculino, producto de que Marte está en Cáncer. Nosotros decimos que está en caída, porque está en el signo opuesto a su exaltación. En Cáncer, en casa 8, que está en el sector muy bien. Muy cerca del punto medio, que es la herida conocida y no reconocida, o sea, las heridas conocidas y no reconocidas, que es el punto medio de Quirón con luna negra, muy cerquita, prácticamente a 4 grados de diferencia, indicando la herida interna que tenemos o que puede producirse con respecto a las decisiones, con respecto a las ataduras genéticas, conceptuales que venimos trayendo del pasado, producto de que Marte está en Cáncer. Entonces está débil en lo masculino, eso que indica que el mundo femenino, que las mujeres, que yo ya lo había marcado con el Sol entrando en Virgo, que había estrellas que estaban muy ligadas con mujeres que podían llegar a ser reconocidas o pueden llegar a ser exiliadas, producto de su poder, pero acá el mundo femenino está mucho más activo que el mundo masculino. Vale decir, la decisión de Palas está debilitada por estas dos energías femeninas que son Atea, Afrodita y Hera. Y eso indica que ese mundo masculino, ese París, está en un proceso de indecisión porque está débil en su decisión. Por eso hay una herida puesta ahí que hay que sanar, que es la decisión marcial de cortar cuestiones ancestrales, de cortar cosas del pasado, que tienen que ver con Cáncer, producto de que ese punto medio está en Cáncer, conjunto a Marte. ¿Qué quiere decir? Tomar decisiones, cortar, ser uno mismo y enterrar
viejos procesos que teníamos que enterrar del pasado que nos conectan ahora con la vida. O sea, es como una mariposa que sale de alguna manera de la crisálida. Pero reitero, el mundo femenino, inclusive en la astrología mundial, está mucho más marcado que el mundo masculino, que tiene que tomar esa decisión. Por eso las mujeres que se presentan, está Kamala Harris, también la que están en Europa, las, digamos, la política, yo no recuerdo mucho, porque no, con respecto al área de los apellidos y nombres, pero también la de que está en Venezuela. O sea, la mujer va a tomar un rol en este proceso muy importante, pero también nos da la posibilidad de decidir. Una de las cosas también importantes que observé es que el ascendente está en Sagitario en ese momento, en ese instante, a un grado en conjunción a la estrella Bellatrix, y que tiene que ver justamente con la filosofía, pero también tiene que ver con el fanatismo religioso o con temperamentos religiosos que pueden llegar a ser pulsiones de guerra. Fíjense en lo que está pasando en Medio Oriente, porque Sagitario es el único signo que lleva un arma, es la flecha, que tiene el centauro y el arco, que proyecta hacia el infinito, pero también puede matar esa flecha por estar en oposición a una idea determinada. Por eso las guerras siempre son ideológicas. Y ese Júpiter, que tiene que ver con el regente del ascendente, o sea, el gobernante de la carta del instante, está en Géminis, o sea, del otro lado de la regencia, no entendiendo bien cómo es el tema de llegar a una meta, a una filosofía que nos conecte con un sentido de libertad. Obviamente que está en una cuadratura al propio Mercurio, que está en Virgo, y al propio Saturno, que está en Piscis. Y bueno, eso está indicando de alguna manera de un esfuerzo doble para poder dar forma a una idea, dar forma por Saturno, está retrógrado, a una idea, digamos, de la vida, una idea que, saquemos la palabra religión, a una idea central de la vida, que nos conecta con una idea más ligada a la energía que empieza a emprenderse después de noviembre, que es Acuario, que no es una idea, es un sentido de unidad y un sentido de fraternidad y de igualdad. Por eso la última vez, que ya ahí no existen religiones, no existen filosofías, no existen, digamos, poderes individuales, producto de que Plutón en Capricornio es la última pasada que sale, saca todo lo viejo, saca todo lo que no sirve, las estructuras de poder de Capricornio digamos, como la torre del tarot, se vienen abajo para que ya a partir de mediados de noviembre ingrese en Acuario, que es totalmente libre en el sentido que es horizontal en lo que hace a la conducta psicológica general de la gente, entre ya no se vaya más por 21, 20 y pico de años en Acuario, y yo siento que ahí empieza de alguna manera el proceso de la famosa era de igualdad, fraternidad y unidad, que fue la última vez que Plutón entró en Acuario, que fue alrededor de la Revolución Francesa. O sea, el sentido ese de la Revolución Francesa tuvo íntimamente relación con el sentido actual que percibimos todos y que evidentemente ya para fin de año y fundamentalmente después de abril, cuando terminen las retrogradaciones de Marte y Mercurio por Leo y por Cáncer, definamos una nueva forma de encarar filosóficamente nuestra vida. En el sentido que la periferia es la que va a gobernar. Acuario es la periferia. O sea, no es el centro, es el todo. Fíjense que siendo la periferia Acuario, el opuesto a Acuario es Leo, que es el centro y el rey. Dejamos de tener un centro externo para encontrar con nuestro propio centro subjetivo, interno. Entonces, bueno, evidentemente es una decisión que tenemos que tomar, como la que tuvo que tomar París y no decidió, y después eligió, digamos, a Helena, que se fue de Meneleo, o sea, que fue infiel con Meneleo, y apareció de alguna manera la famosa guerra de Troya. Que no sea una guerra de Troya lo que podemos estar viviendo a nivel colectivo, sino sea una decisión espiritual y de vida que tenemos que tomar a partir de este maravilloso instante del Sol en Libra. O sea, que la guerra no sea externa, porque cuando la guerra es externa se pelea uno con su propia sombra.
es justamente la guerra interna para tomar decisiones. O vivimos como vivíamos en el pasado, en el cual proyectábamos nuestra voluntad en un ser individual, en el cual el mal uso del poder nos hacía de alguna manera depender, o Acuario aparece como un sentimiento de libertad, en el cual esa libertad está dentro nuestra, pero también con un sentido horizontal del concepto del ser humano. Por eso las grandes pulsiones colectivas que vienen del mar, con este eclipse que se va a dar ahora en Piscis, con la luna en Piscis, indicando que es lo masivo, Neptuno, lo inabarcable, las masas, el pueblo que es la luna, la gente común, que invade, ¿no es cierto?, que va hacia terrenos que antes no podían ir. ¿Y eso qué simboliza? Fíjense en las oleadas de personas que van a Europa por mar, el México con Estados Unidos, Europa del Este que ingresa a Europa occidental. En fin, todos esos procesos no son pocas personas, van a ser miles de millones de personas, en el cual nos simboliza que la periferia, o sea, lo que antiguamente era el concepto de la separatividad social o de clases o económicas, bueno, se une todo, todos somos iguales. Es el sentido de la igualdad de Acuario. Y hay que comprender que justamente, como se trata este video, yo a partir de ti, es justamente que yo no soy, sino comprendo que hay un sentido total a partir de ti, que tengo que integrar. Y esa es una decisión. Si no hay separatividad, y puede llegar a haber guerras también. Bueno, queridos hermanos, esto quería yo informarles, sin más, para no aburrirlos, para, digamos, cerrar el proceso. Quería decirles esto y para meditar también. Lógicamente que si se quieren comunicar conmigo o quieren mandarme algún mensaje de dudas o lo que ustedes quieran tratar, para mí es mi función y estoy muy contento de que me escuchen, aquellos que me escuchan o que me siguen, y poder divulgar todo esto que para mí es muy importante para tomar conciencia. Bueno, les deseo lo mejor, feliz primavera, feliz ingreso del sol en la constelación de Libra, y que sea la decisión que sea, pero hay que tomar decisiones. Muchas gracias.